darle al segundo capítulo del especial Los grandes imperios de la historia por Es más complejo, el podcast de historia de Club del Erizo. Como siempre, con un servidor, Eloy Vera, con nuestro invitado anterior, Francisco Zarza, con Facundo Mastronardi y con el recurrente que la última vez se rateó, Franco Seriani. ¿Cómo están todos? Todo bien, Todo muy bien. festejando que abandono la pala mañana. Festejando que agarro la pala. Los pibes de hoy en día. Todo en perfecto Solo quieren equilibrio. hacer de historia un jueves a la noche. Bueno, para los que no hayan visto el capítulo anterior de esta serie, ¿qué carajo hacen acá? Pero en todo caso, estamos haciendo una tier list, un ranking, una calificatoria de los principales imperios de la historia o las entidades políticas que a la gente se le viene a la cabeza cuando se dice imperio, según un criterio totalmente arbitrario, que es el que nosotros decimos. El que organizó esto es Mastronardi. La vez anterior nos quedamos en la antigüedad clásica y la edad de bronce, y en este capítulo planeamos cubrir por lo menos lo que son los grandes imperios orientales y medievales. Mastro, ¿querés hacer un te lo resumo del capítulo anterior? Por supuesto, Leo, como siempre. En detalles, para ver los detalles, vean el episodio anterior que explicamos más y nos quedamos charlando lo que se nos venía a la mente al hablar sobre qué es un gran imperio. Acá, como mencionó Lobby, con imperio nos referimos a entidades políticas soberanas, es decir, instituciones organizadas centralmente que hayan ejercido o intentado ejercer el monopolio de la violencia legítima sobre un territorio determinado, como estados, sean modernos o premodernos, o algo que nos va a servir ahora, confederaciones tribales. Básicamente, hablamos sobre a lo que se le puede venir a la cabeza a alguien cuando habla de qué fueron los grandes imperios de la historia. Y la tier list, que es una mecánica de videojuegos que incorporamos acá, porque cuando no hablamos de historia estamos jugando jueguitos en la compu, es una categorización de mejor a peor, en este caso, grandes imperios de la historia, donde en virtud de su poder e importancia, es decir, su poderío militar, cultural, diplomático, de poder blando, su influencia en la historia de la humanidad, su legado institucional, decidimos de manera bastante sacada del orto qué imperios fueron mejores. Por ejemplo, pusimos a la mejor categoría a Roma, en sentido amplio, la historia romana desde la joven república hasta la caída de Bizancio, hasta Esparta, que decidimos que era una cagada para esta tier list y merecía el último puesto. Así que yo voy a explicar cada uno de los imperios restantes, proponer un rango y vamos a decidir si realmente lo merece. Aviso que te voy a hacer la contra bastante seguido, probablemente. Sí, Franco está, no estuvo en el anterior. Hubo bardo igual. Aparte puede haber empate porque esta vez somos un número par, somos 4. Así que Mastro va a jugar el rol de Cobos y va a romper los empates. Bueno, empezamos. El imperio único, los unos con H, le debe sonar a muchos porque se los suele ubicar como los principales responsables en el mediano plazo del colapso del Imperio Romano de Occidente, el dominio romano sobre el centro y oeste de Europa. El Imperio Único en sí, los únicos fueron una confederación mayormente túrquica, según se cree hoy, que llegó desde Asia, desde Siberia, donde le estaba rompiendo las bolas a China, era la confederación Xiongnu, que se mató con el Imperio Han de China por un par de siglos, se fueron a la otra punta de la estepa euroasiática, desde los Urales conquistaron a los ugabugas sedentarios y algún que otro nómade que había por ahí, asimilándolos en parte. Y en cuestión de décadas, entre el año 370 más o menos, no estamos seguros, hasta los últimos años del dominio romano en Europa Occidental, el Imperio Único avasalló a un montonazo de tribus germánicas, hizo que un montonazo más huyeran, que entraron sacadamente a Roma, lo que después, por lo mal organizado que fue, terminó ayudando a que colapsara el dominio romano. Se armaron un ejército muy impresionante de arqueros a caballo que hicieron pelota a Roma y a Persia en un montón de batallas y que, bajo el mando de Atila, llegaron a las puertas de la península itálica, hicieron algún negociado con el Papa, decidieron no entrar y se mataron contra Roma en la batalla de los Campos Cataláunicos del año 451, que fue un empate que le convino a Roma. Atila después se cagó muriendo solo, parece que se puso en pedo, se atragantó y murió.
Cobus. Sí, Si me voy a morir y soy un hombre del siglo V, ponerme en pedo de una joda y morir atragantado es lo mejor. un orto encima. Es muy chada. O sea, rompes el continente euroasiático durante unas cuantas décadas, no desarrollás y te morís. Te morís. Que te morís en una joda. Te morís de la Sí, mejor manera. Atila era un enano de como 1,40 m, caballo todo deformado porque los unos vivían sobre sus caballos que eran básicamente ponis, pero los tipos le partieron la espalda a los ejércitos godos de la época y en muchos casos le ganaron a Roma y Persia. Llegaron a las puertas de Constantinopla. Atila va a las puertas de Constantinopla, ve las murallas y se da media vuelta y se va, porque se dio cuenta que era el pedo intentar tomarla. Y fueron la mayor amenaza existencial súbita que tuvo Roma en el siglo V. Prácticamente genocidaron los Balcanes en sus incursiones. Gracias a ellos es que después los eslavos bajan y repueblan los Balcanes, que hoy son mayormente eslavos. Y después de que se muere Atila, sus sucesores rápidamente pierden poder, se le revelan todos estos vasallos y el Imperio Único desaparece. Algo que nos da para hablar el Imperio Uno es sobre el concepto de una confederación tribal y un imperio nómade. ¿Cómo puede hacer un imperio nómade si la característica de la civilización es las civitas, es la ciudad? El Imperio Único fue básicamente un ejército de bárbaros a caballo que cagaba palos a gente sedentaria y que nunca se realmente fueron asimilados o se asimilaron a ellos. Y sin embargo estuvieron casi un siglo rompiendo las bolas y partiéndole la pierna al Imperio Romano. Bueno, y algo en línea a eso que estás diciendo me hace acordar una teoría que no la voy a citar en detalle porque la leí una vez y no a fondo, pero que va más o menos por acá, así que no sé hasta qué punto es lo que dice Mumford y hasta qué punto es como yo lo interpreté. Pero en cierto modo, si vos te lo pensás, por más que acá está muy centrado en los nómades, concretamente yendo de ciudad en ciudad, pero mucha era dinámica hasta el capitalismo, por lo menos, después veremos que va cambiando, de muchas de las estructuras estatales, es literalmente un grupo de tipos con armas que amenazan y de ahí consiguen lo que sea. O sea, sin ponerme mi ley, en el fondo no están tan lejos de una mafia en ese sentido, en cómo funciona. En Roma eran los mismos que estaban en la ciudad, pero son la clase con las armas y los sedentarios ahí sentados teniendo que pagar. De hecho, casi coincido con eso. Ya vimos varios ejemplos de nómades que en desventaja numérica, pero a fuerza de mucha agresividad y alguna tecnología copada como caballos, dominaron un imperio sedentario, los Hicsos en Egipto, por ejemplo, y toda la Edad Media fue básicamente eso. O sea, un tipo que tiene caballos y armadura y un par de fanáticos religiosos encerrados en un castillo que pueden cagar a palo todas las leyes alrededor. Así que les cobran tributo. Es muy básico el manual de cómo dominar a los seres humanos. Cuando hablo de entidad política independiente, es fundamentalmente es el grupo de monos que te cobra impuestos. Todo lo demás es secundario. Sos soberano cuando cobras impuestos y no le pagas a nadie. Resumiendo muchísimo nada más. Es raro para evaluar comparando con los demás el hecho de que este no haya sido tanto un estado premoderno por el hecho de que no tenían realmente una capital. Había un lugar donde solían estar sus vacas en un momento determinado, pero se seguían moviendo de un lado a otro y sus batallas eran enormemente peleadas por sus súbditos, que eran todos estos germánicos avasallados, que Roma peleó con sus propios germánicos avasallados también. Y es difícil compararlo en cuanto a poder e influencia con otros reinos. En sí no parece haber dejado mucha influencia como les hubiese gustado, simplemente fueron grandes responsables del colapso del dominio romano en Occidente. Yo no tengo la menor idea de qué tier ustedes creen que merezcan ellos. Yo creo que a la vez ¿Vos qué el decías? hecho de no tener, perdón, el hecho de no tener capital o una ciudad establecida es una ventaja y una desventaja a la vez, porque evidentemente en términos prácticos para ellos era algo bueno y algo ventajoso respecto a otros pueblos, pero a la vez no les permitió dejar asentada una estructura o algo para seguir manteniéndose en el tiempo, y por eso duraron tan poco y no dejaron
legado cultural, histórico demasiado grande. Eso creo que les resta algunos puntos. Tampoco tengo idea en qué tier ponerlo. Claro, porque el gobierno en realidad, que incluso hasta allá parece que ahí parece con los números que pones ahí que fue un siglo, pero que en realidad volvieron a andar para eso, que no sé hasta qué punto lo dominaron simultáneamente, No, el ponerle que este dominio grande haya durado 20 años. que fue Con durante Atila. el más conocido por Atila, que antes de él no eran tan grandes y después de él se unieron, casi que su reinado fue único. Hijo de puta, boludo, la puta, se termina el directo acá. Mucho este capítulo. Perdimos todo. Igual, es cierto que no tenían tanto un territorio como que eran un grupo de gente que se podía ir muy rápido de acá hasta acá, así que desde acá hasta acá todo el mundo les tiene miedo. Tenían Claro, incluso Es un estructura de gobierno, o sea, tenían algo parecido a un rey con un título o alguna jerarquía, o era simplemente el mono más fuerte y todos los monos de abajo. Si no me Yo le equivoco, pondría- eran un sistema de horda, literalmente de horda, encima uno muy antiguo porque ellos son prototúrquicos, donde tenías una nobleza con títulos, pero después era una relación tribal y la relación personal con sus vasallos, que eran reinos seminómades germánicos, pero era muy rudimentario y por eso en cuanto él pierde poder y muere Atila, todos se levantan y no deja de existir en su totalidad como claro, entidad política. lo que te muestra el que le haya ido así, lo que te muestra el que, usando palabras de Weber, lo que te muestra el que antes de Atila y después de Atila no haya triunfado tanto, es que era más, es muy hasta carismático o místico en cuanto a cómo funciona, pero no hay una rutinización que garantice que si bien un imperio estable o un imperio con algo más solidificado es uno donde puede venir un idiota, estar 20 años en el puesto y las cosas siguen andando. Como Roma. Y eso Augusto Tuvo muchos idiotas a lo largo de tiene que ver Sí. mucho con que también eran nómades. O sea, el hecho de no estar asentados y no tener una burocratización los hace no ser estables. Claro, porque eran nómades que conquistaron sedentarios, pero no es lo mismo. Vos no podés absorber a un sedentario para que viva la vida nómade, porque los nómades se asimilan entre sí de manera normal por cómo funcionan las familias en general, sobre todo esto de las tepas. Pero los hunos, a diferencia de los mongoles que vamos a tratar posteriormente, no se volvieron reyes, de verdad. O sea, no se asimilaron parcialmente y se volvieron una nueva élite civilizada. Siguieron siendo un ejército nómade. Para mí, si hay que empezar a apuntar, son una F. ¿Para vos una F? Están más cerca de los carteles de México que de los imperios. Yo lo pondría en E. Yo lo pondría, o sea, es que por otro lado, militarmente fueron de las cosas más poderosas que vio la humanidad y sobre todo Europa en la antigüedad clásica, en la muerte en la antigüedad clásica, y fueron muy competentes en organización militar y para seguir manteniendo la lucha. Claro, pero algo se heredó, algo de sus tácticas o algo se pasó. No, porque no, a diferencia de los mongoles, ellos no fueron una inspiración para futuros, fueron al revés, fueron el cuco. Su influencia es más negativa. Sí, a los alemanes le dicen cucos. Pero ¿no es un gran mérito también haber tenido esa extensión territorial y el poder militar siendo nómades? Es que casi todo este territorio era la estepa. Entonces, generalmente había uno solo que controlaba todo esto porque era territorio poco poblado y de nómades, lo que sí me parece muy Es virtuoso. como esos mapas dentro del Imperio Español que muestran que dominaban todo el Atlántico y sí, boludo, si no hay nada ahí. Está vacío. No dominaba todo el Atlántico, tenía un puerto en cada orilla, así, cualquiera. No, sí, yo F. F. ¿Ustedes dos votan F? ¿Vos, Zarza? Sí. ¿Sí? Sí. Dijo él. Yo Así que dije, quedan vos. ¿vos qué opinas, Master? ¿Coincidís? E o F, decidís vos. Tensión. La tensión, ¿no? Realmente. No sé El que cuántos menos- otros imperios son nómades. Ustedes dijeron F. Yo de verdad me da igual entre E y F. Como dos dijeron F, lo voy a poner F. Perfecto. Porque no, para mí es o bajo E o alto F, no sé. Pero es verdad,
fue un imperio con mínimo legado. Más allá de la destrucción que causó, que podrá tener su mérito, pero No, lo único más en su defensa que voy a decir es que dejó una muy buena campaña para el Age of Empires. sí. Jugar como el azote de Dios. La Ahí Y mejor el campaña. nombre. No, aparte, Y la el mística, nombre. lo bueno es la mística que rodea a los personajes de alrededor. Aecio, el Papa León, No puede ser, ahí sí era el general romano que le ganó, le empató en los campos cataláunicos. Que después lo mata el emperador. Tuvo emperadores tan retrasados Roma, boludo. Y bueno, Y eran italianos. ahí se ve lo grande del imperio, como dijo Fran hace un rato. pero ni siquiera porque no tienen esa excusa. Vamos con el siguiente. Perfecto. Estos técnicamente son dos imperios, pero como quería agilizar y no sé tanto, no sabía a priori tanto de ellos, los toco como uno. Además tenemos una visión romanocéntrica. ¿Y quiénes son los dos imperios persas que le rompieron las bolas a Roma? Partia y el imperio sasánida. Partia, los partos venían de el norte de la meseta iraní en la época del Imperio Seleucida, se rebelaron contra el Imperio Seleucida, que es una de las divisiones del Imperio Alejandro Magno que tocamos en el episodio anterior. Y rápidamente se comió la totalidad del Imperio Seleucida y más allá. Eh, estaba muy inspirado en el Imperio Persa Aqueménida, querían emularlo, de hecho fueron altamente tolerantes de la diversidad cultural y fueron una mezcla cultural entre la influencia helenística griega y la persa aqueménida. Fueron muy innovadores militarmente, sobre todo en el uso de caballos de los catafractos, que son esa caballería pesada con armadura, que le costaba mucho a Roma y de hecho el imperio parto eh, le causó alguna de las peores derrotas y humillaciones militares de la historia a Roma. Y se tomó un par de siglos jugando con Roma para ver quién controlaba Armenia como vasallo, como provincia. Se la fueron repartiendo con los siglos, pero más o menos se mantuvo una frontera a mitad del Medio Oriente entre el Cáucaso y la Mesopotamia, que una parte era Roma y Persia, la otra parte por siglos. Repartir Sardinia es un deporte que sigue hasta el día de hoy. Y Alguna siguió vez por la- mucho tiempo. Igual, Nosotros, no me acuerdo si es con Cosroes Grande, Cosrau el Grande, que los persas llegan a conquistar Egipto y un periodo en que los romanos, creo que con Diocleciano o Trajano, no me acuerdo, llegan a conquistar la Mesopotamia, Babilonia. O sea, tuvo grandes sí, avances, pero lo que te habla de la estabilidad no es tanto que la línea haya sido la misma, sino que no importa qué tanto avance, siempre vuelve hacia el mismo lugar, como un resorte. Roma solo mantuvo Mesopotamia por pocos años con Trajano, de hecho fue por un año, creo, y a Persia le costó mucho mantener Egipto, y mientras que viceversa no se dio. También fue muy importante para el desarrollo de la ruta de la seda, algo de lo que no hablamos, me parece, cuando tocamos Roma, que más o menos en el 200 después de Cristo se empieza a conectar el mundo en lo que termina produciendo un intercambio de tecnología increíble entre China y Roma, y Partia jugó un rol importante porque el norte de Partia empezaba a chocar con la influencia china en Asia Central. Luego hubo una rebelión principalmente de persas étnicos que fundaron el Imperio Sasánida, que destronó a los partos y quiso recrear más a imagen y semejanza del Imperio Aqueménida, de una manera más centralizada, con promoción oficial más agresiva del zoroastrismo, renegando bastante de la influencia helenística, básicamente diciendo no, no venimos de Alejandro Magno y su imperio, venimos de Ciro el Grande. Pregunta, ¿qué es el zoroastrismo? No, no, que de esa religión entiendo re poco. Sé que lo volvían... Próximamente, tier list de religiones, ¿cuál es más verdadera? Por favor. No tiene sentido discutirla, porque en la ICE va a estar el Islam. Inshallah. Los sasánidas, Spoiler de lo que se viene. los sasánidas fueron todavía peores para Roma, fueron más agresivos territorialmente. No me acuerdo el nombre de esta batalla, pero hubo una donde capturaron al emperador, creo que fueron esos, si no fue parte al emperador de Roma y lo mataron. Pero le pelearon muy feo por Armenia y la Mesopotamia. Y en un momento tomaron Egipto, que para cuando
Tomaron Egipto y quedaron muy hechos mierda de sus constantes guerras con las que eran básicamente las dos potencias regionales, porque en esta guerra fría, no tan fría, entre Partia y los sasánidas por un lado y Roma por el otro, todos los demás pequeños estados y tribus eran proxies de uno del otro. Tipo, la península arábiga estaba repleta de tribus, sean en ese entonces cristianas, paganas o judías, que estaban alineados con uno y el otro y se mataban según eso. Hasta Etiopía jugaba un rol en eso. Etiopía que no pusimos en la tierra. Este es el momento. Ya se mencionó, el rol estabilizador de los órdenes bipolares. Cuando hay dos grandes potencias, que todas las cagadas que se van de una pueden ser compensadas por la otra. Siempre que en Roma había algo, por ejemplo, una purga que mataban a toda una minoría religiosa, esa gente terminaba huyendo a Persia y haciendo cosas importantes ahí. En la época de Cosroes pasó eso, recibió un montón de refugiados de minorías y disidentes políticos romanos que eran intelectuales que lo ayudaron a la sociedad. Bueno, Mística. Hay una escena, cuando estamos hablando de los unos me acordaba de, ¿vieron Juego de Tronos? No sé si alguno de acá lo vio. Yo pensaba de una noche de museo. Alguien de la audiencia, en Juego de Tronos hay una tribu de nómades que están basadas en los mongoles, en lo uno, los Dothraki. Y parte de las cosas que hacen están basadas en cosas que hacían los persas también. Hay una escena donde le vuelcan oro fundido a un tipo que decía rey. Y todo lo que hacían los persas, los partos de verdad. Al general romano Craso, el Jeff Bezos de su época, le volcaron oro fundido en la boca y lo mandaron su cadáver a Roma. Eran muy cercanos en la guerra estos. Y eso que después como sociedad eran relativamente tolerantes y pacíficos por la herencia aqueménida, pero eran muy bravos en la guerra. Y después Perdón, acá no me quiero equivocar, pero el imperio sasánida no es el que mayormente distribuye el islamismo dentro de la zona de Mesopotamia y demás. No, casi. Esto es lo que pasó, justo iba a decir. Después de matarse tanto con Roma, que eran los grandes archienemigos de la época, conquistan brevemente Egipto, pierden, y de golpe aparecen unos semibárbaros del sur que creían en el único dios Alá, y los hacen mierda en un par de años. Los sasánidas son la última dinastía zoroastrista de Persia, la última Persia antigua. Con ellos básicamente se muere el mundo antiguo, cuando los musulmanes conquistan, y colapsan muy rápido, y si bien hoy en día todavía hay millones de personas que creen en el zoroastrismo, la cultura tradicional persa muere con ellos, porque es reemplazada por la islámica. Lo cual es un punto en contra. No sobreviven en Exactamente lo opuesto a lo que dije yo. Sí, pero porque el siguiente era. ahora, hablo en línea con lo que decías, eso de que se van de un lado para el otro. Ahora me surgió la duda, capaz pueden confirmar. Es acá donde después de que los echan del Imperio Romano, muchos judíos es que viajaban y se armaba toda la tradición del Talmud y toda la tradición, no me sale el nombre, rabínica, creo, o lo que avanza como Sí, la época de los... Voy a poner un link al video donde explican esto mejor en el canal de Sam Aronoff, pero que habla de historia judía, pero básicamente lo que llaman la era gaónica, la era de los padres intelectuales del judaísmo rabínico, que es el judaísmo que existe actualmente. Las grandes capitales, las grandes bibliotecas, los centros intelectuales donde se arma todas las tradiciones académicas que serían el rabinismo, estaban en la Babilonia, controlada por los partos, que eran un imperio muy importante. En la época que los romanos estaban empezando a cagar a todo lo que fuera cristiano, y a la mayoría de los cristianos también. Fue muy agresivo. Sí, encima de eso, boludo, a los arianos los hicieron mierda. Fue muy sacada la consolidación del cristianismo en Roma. Incluso en relación a la consolidación del Islam en el mundo islámico. Pero bueno, ¿dónde lo Por qué tienen esta lo cagaban a palo, claro. Vamos a fingir que no es que son un solo imperio, pero pongamos el que vale más, que creería que ese... No sé cuál sería el logo, para mí tienen el mismo valor más o menos. ¿Dónde creen que merece estar Partia o Sasánida? Yo siento que es una C, que es un Estoy de promedio. acuerdo. Yo creo que sí. Porque tiene sus cosas
que lo sostuvo, o sea, duró un montón de tiempo, representó todo un enfoque, Fue muy avanzado. tuvo valores buenos, como esto que decís de que había tolerancia religiosa dentro de todo y no era una estructura, tenía esas libertades persas que en el revisionismo de 300 se ignoran. Muy buenos militarmente, tecnológicamente, prácticamente usaban una moneda, tenían heladeras. Además quiero agregar algo. No solo duran bastante en temporalidad, sino que permanecen durante distintos periodos de la historia. O sea, desde el antes de Cristo, cuando el Imperio Romano no estaba desarrollado, hasta su esplendor. Cada uno dura Creo que 4 eso le da un siglos. valor extra. En una región con full invasiones, duraron 4 Tal siglos. cual. Hasta que el Islam pasó. Yo lo Pero pondría un poquito más alto por eso. O sea, no es Podría- fácil bancarte contra Roma y China. Y todo Y eso. voten ustedes si creen que merece una B o una C. sí. Sí. Bueno, vamos a ser conciliadores. Ya se los voy a Para No cobrar. nos has convencido. El hecho de matar, que el Islam lo mata tan profundamente, le resta un tanto, por más que es más por virtud del Islam que otra cosa. La paz sea con él. Tarán. Bien. Este video es patrocinado por el Partido Comunista Chino de nuestro líder supremo Xi Jinping. Los uigures nunca existieron. No ha citado, Tan. pese a la desinformación que difunden los medios occidentales, Como la ONU. pese a lo que te quieren hacer No puede creer los ser. guayos, ¿Nuestro líder sigue vivo? no, es 5 minutos para escuchar toda la historia de China. ¿De quiere que cuente la historia de China? A ver, contanos rápido la historia de China en un minuto. Sin haberlo preparado. En el Valle del Río Amarillo hubo una civilización muy tempranamente, igual que en el Valle del Yangtze. Entre ellas dos se hicieron llanuras fáciles de conectar por distintos reinos. Hubo muchas dinastías de reinos. La más importante fue la última, el Zhou, que se partió en pedazos y son unificados por un tipo que se llamaba Qin Shi Huangdi, en realidad ese es su nombre como emperador, que el tipo básicamente genocidó todas las diferencias culturales y dijo, somos un único imperio, yo tengo el mandato del cielo, ustedes me tienen que hacer caso porque sus vidas son miserables y tienen que, por el legalismo, la moral de la sociedad es hacerle caso al Estado. Más 30 segundos. Unifica, crea la dinastía Qin, después la dinastía Han es la que aparece a la izquierda, que fue muy importante, que establece la ruta de la seda y la influencia china en Asia Central. China, durante casi cualquier momento de los últimos 2 milenios, fue el Estado más poblado, más rico, más tecnológicamente avanzado y más influyente en el comercio mundial por afano del mundo. No te cagas. Lo que fue Egipto para los 3 milenios antes de Cristo, China fue para esto. China en realidad fue una sucesión muy extensa de dinastías imperiales y de momentos donde se rompía, pero básicamente o China estaba unida en un imperio o se partía entre competidores que no se ponían de acuerdo en quién era el emperador, quién ostentaba el mandato del cielo. Existió haciendo casi lo mismo por 2 milenios porque básicamente era el imperio perfecto de la edad premoderna. Era el centro del mundo. Cuando el mundo era una ruta comercial euroasiática que iba desde lo que antes era Roma hasta China, todo giraba alrededor de China. Los otomanos querían, entre otras cosas, conquistar los territorios que manejaban el comercio con China. España y Portugal conquistaron América buscando cómo comerciar con China. Por eso descubrieron América. Eh, o sea, de verdad, en casi cualquier momento, si buscas cuál era el país más poblado, con mayor PBI, con tecnologías mejores, China era 15 veces más que cualquier estado europeo o indio, con pocas excepciones. De hecho, el Durante nombre de China en chino es Zhongguo, que significa reino del medio, reino central. Somos el centro del mundo. China se podía permitir decir, todos son bárbaros excepto nosotros, y tenía mérito creer eso. Estuvieron casi 2 milenios haciendo más o menos, cambiaba como la dinastía, una combinación entre legalismo y confucianismo, que básicamente sostenía una moral familiar que se relacionaba cómo se debe obedecer el Estado, donde vos obedeces al emperador porque tiene el mandato del cielo, y si el emperador falla, tenés la posibilidad y la obligación, de hecho, de rebelarte. Entonces, cuando una dinastía colapsaba, era
ampliamente legítimo que decenas de millones de muertos en el medio, otra tomara su lugar y dijera, soy China ahora. Cada vez que bárbaros invadieron China, que fue un montonazo y un montón establecieron sus dinastías, no es que dijeron, China ya no existe, ahora es parte de Manchuria. Dijeron, ahora nosotros somos el emperador de China, somos la nueva dinastía. Eh, y estuvieron haciendo básicamente lo mismo por 2 milenios y siendo el centro del mundo. Tecnológicamente fue increíble la dinastía Tang, fue muy influyente. La Song inventó la pólvora, el papel, moneda, la brújula, todas cosas que después China usó peor que Europa. Pero bueno, la dinastía Gran Qing en el 1800, cuando en Europa recién comenzaba la revolución industrial, tenía un tercio de la población del mundo. Después, el siglo XIX fue una catástrofe para la última dinastía, que fue étnicamente manchú. Tuvo las guerras civiles más grandes de la historia, la rebelión Taiping y la rebelión de los Dungares. Hablaremos del siglo de la humillación. Sí. China básicamente fue la organización perfecta para el mundo premoderno, pero en la era industrial el mundo se lo comió. Básicamente China no se adaptó, explotó, fue conquistada e invadida un montonazo de veces, y lo que estamos viendo hoy en día es, a muy grandes rasgos, China recuperando parte de la importancia que históricamente tuvo. Y porque había estado en el piso. Creo que ese fue un resumen muy vago, como el que hicimos de Roma, pero China, para mí, es el imperio más grande del mundo premoderno, de la historia humana. Claro. Déjame decirte que es más complejo de decir. Podemos hablar mucho de China, pero Sí, A hay los mucho chinos, para hablar, pero sí. soberanos chinos les costaba mucho entender culturalmente algo que a nosotros occidentales, que todos los son iguales. En Europa se desarrolla muy temprano que los distintos reyes de la Edad de Bronce se referían entre sí como mi hermano, mi amigo, mi igual. Y medio que los chinos no concebían una relación que no fuera jerárquica y que no reconociera su preeminencia. Incluso cuando comerciaban, no estamos comerciando. Vos nos estás mandando regalos, tributo, y nosotros a cambio te devolvemos generosamente. Eran el estereotipo de los yanquis de que se consideran por encima del resto del mundo y que no terminan de entender cómo es el otro, pero posta. Claro. sí, me olvidé de decir, tenía toda una red de reinos y estados tributarios por toda Asia. Militarmente, generalmente China no fue extremadamente competente, pero no hace falta porque administrativamente eran increíbles y podían enviarte ejércitos de cientos de miles de campesinos. Logísticamente, Pelear. logísticamente trabajaban muy bien y fueron incorporando nuevas tecnologías. Los caballos griegos de la estepa central de Asia, donde están los stands hoy en día. Exploraron África, supuestamente. O sea, un Sí, almirante llamado Shen He se exploró todas las costas del mar Índico. la dinastía Ming, cosas increíbles, pero simplemente decidieron, no, la verdad es que el resto del mundo no nos importa, si total son bárbaros que a lo sumo nos traen mierda y nos traen plata y oro, porque su mierda no la queremos, y le damos porcelana, seda, sal, pero no nos pueden dar algo importante. El plástico de esa época. Eso sí, en el mundo industrial capitalista después, este ultraconservadurismo los condenó a muerte. Me olvidé de decir que, en cierta manera, China Un y Roma, imperio de 3.000 años. No, perdón, termina. que China y Roma tienen un origen más o menos parecido vagamente, pero China fue una especie, muy vago lo que voy a decir, una especie de Roma que cayó recién en el siglo XX. Y hasta en algunas cosas para mí fue bastante superior, además de que era más grande y más poblada en casi cualquier momento. El núcleo chino que vemos a la izquierda es básicamente un imperio romano entero en su parte más densa. Y llegó a tener varias cientos de millones de habitantes. Eh, tenía una administración también ligada a las doctrinas legalistas y confucianas, altamente meritocrática. China era la élite en China, más que líderes personalistas o señores de la guerra, como era normal en el mundo, era una burocracia meritocrática de gente que tenía que cumplir un rol en relación al emperador y que genuinamente obedecía al gobierno central y no generalmente a las identidades locales.
Y eso es algo que quisieron emular en todos lados, sobre todo en el mundo islámico. Y que ningún estado del mundo logró hacer de una manera tan efectiva e importante como China hasta la Revolución Industrial. Mucha apología a Xi Jinping acá, pero Sí, no, el y imperio como chino es muy increíble. incluso cuando se fragmentaba, no es que decían, bueno, ahora yo me separo y somos el Estado del Tíbet. No, yo me separo porque pienso que el tipo al que le soy leal es el que debería estar a cargo de todo. Pero bueno, ¿quién ganaría? ¿Un imperio de 3.000 años de existencia o, tomá, droga? Los británicos le hicieron mierda. Lograron exitosamente en ese sentido casi como construir la comunidad imaginada, en cierto modo, la idea esta de, bueno, somos algo en conjunto. Por más que cabe aclarar políticamente, por más que hasta el día de hoy, todo esto en el mapa se ve y todo, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, yo qué sé, en la zona norte sí, hablan más el mandarín, pero en el sur hablan cantonés, tienen otras variantes que no se entienden también entre sí, o sea, no era todo tampoco perfectamente homogéneo, pero lograron que de una u otra manera, tanto el de abajo como el de arriba digan, somos parte de China. Todos somos Sí, súbditos del único emperador. exactamente lo mismo que hablábamos la otra vez con Egipto. El que conquiste Egipto o cuando había guerras internas, decías, nosotros somos Egipto, no decían somos tal otra cosa. Venían Claro. a retraer el verdadero nombre de Egipto, o en este caso de China. Exactamente, fueron un Egipto 10 veces más grande, básicamente. Para mí es Tenían la suerte de no estar rodeados de arena. Sí, 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 Para mí es ese. regalísimo un tier S de top 5 imperios de la historia. Sí, sí, sí. Eh, ¿Quién se lo ganó? Y eso que si hubiésemos dividido en dinastías chinas, tendríamos muchos competidores por el tier A. Pero acá, como hicimos con Roma, decimos decir no, son todo lo mismo, por más que no fueron. De hecho, fue más lo mismo para China que para Roma, diría, pero. Algo que no, no, bueno. No, sí, sí. No, algo que no hicimos para que quede como para mencionar, dijimos muchas dinastías, pero para armar un speedrun de decir cuáles fueron. Sin contar las Xia, Shang y Zhou, como sea que se pronuncia, Las reales. que eran las previas, tenemos Qin, Han, los reinos de guerra, en guerra un periodo en el que se cagaron a tiros entre sí, Qin de vuelta, Sui, Tang, un periodo de 5 dinastías que se pelearon entre sí por unos años, Song, Xuan, Xuan son los mongoles, Ming, Europa Universalis. Qing, La gran Qing. y después una república y los sermones. Otra cosa que no mencionamos, cómo murió. Rápido, el siglo XIX fue una cagada para China. Fue una cagada absoluta que, bueno, empezó, no podía competir con Europa, eventualmente le ganó 2 guerras a Inglaterra, en las guerras del opio. Japón le ganó. Lo Japón le ganó. llenaron de papota. Lo llenaron de literal papota. Sí, sí. Las guerras del opio se llaman así porque empezaban a vender opio y China dijo, che, no quiero que me vendan droga en el país. Y Gran Bretaña dijo, lee a Adam Smith y vas a ver que la es muy buena. Y China dijo, no me gusta. Y Gran Bretaña le dijo, Los hizo mierda con un par de miles. y en consecuencia de eso se empezaron a firmar lo que hoy se llaman en China los tratados desiguales, porque lo son, en los que firman un contrato que dice soy tu puta a Inglaterra. Y lo último fue como la máxima humillación antes de que haya una revuelta que terminó generando una república en el siglo XX, la rebelión Boxer. En pocas palabras, sin mucho, hay una revuelta en la capital, parece que van a atacar o que se ponen en peligro el territorio de embajadas y todos los países europeos se juntan, Todo el mundo va a pelear. agarran un palo y se van turnando en cagar a palos a China en su capital, diciendo, a mí no me tocas, que soy tu invitado y me tenés que tratar bien, hijo de puta. Y bueno, lo perdieron otra vez. Y no van a poder hacer nada posta
hasta recién, bueno, lo que veremos al final. Y en 1911 una revolución nacionalista, étnica, entre comillas, finalmente depone al emperador, que después alguien lo vuelve a instalar y lo vuelven a deponer. Y hoy en día China, en la práctica cada vez menos comunista del marxismo, se ve a sí misma no como un Estado-nación étnico, por más que es bastante supremacista Han en la práctica, sino como un Estado-civilización, como si Europa fuera un mismo Estado. Era un, Sucesor, el espíritu del imperio chino sigue vivo hoy en día. cabe aclarar que era un nene de 5 años el último emperador. Fue el que después colaboró con Han. Y después, ¿sabes qué? Se convirtió en comunista. Mao no lo mató, lo usó de propaganda. Pasaron cosas raras en China. Cada vez que La cambiaban dinastías, República tenían tiene como un periodo fascinante. Imperio Maurya. Quiero ver un segundo, porque a veces la cago con los nombres. Un detalle gracioso, Sí. después de todo eso, cuando se declara república y qué sé yo, la república se divide en dos facciones, el Partido Comunista y el Partido Nacionalista, el Kuomintang, que en un principio los nacionalistas, que eran un poquito fascistas, gobernaban todo el país, los comunistas más lo hacen mierda, y ellos buscan a Taiwán, donde todavía está hasta hoy. Son democráticos, son un país bastante copado, Taiwán, pero todos los países que se llamen con China no los reconocen como tal. China, Xi Jinping, los comunistas insisten que Taiwán son de ellos. Y Taiwán insiste que ellos no solamente son dueños de la China comunista, son dueños de todo lo que era del antiguo imperio chino, incluyendo Mongolia, partes de Rusia, partes de India, parte de Tayikistán y todos esos países de mierda de ahí. Soñar no cuesta nada. Y si dejan de reclamarlo, China los va a presionar más. Siguiente, hablamos bastante de China, pero podríamos hablar más. El Imperio Maurya, a grandes rasgos el fundador. ¿Querés que hacemos un break y no me ir al baño? Bueno, una pausa. Hacemos un pequeño break. Gran cosa. Poné musiquita de lobby de ascensor. Si no está en la lista, no es importante. Está bien. Bueno, ¿qué chota es lo que estoy viendo en este momento? ¿Están ustedes? Estoy. Vamos. ¿Qué estoy viendo en este momento? Es el Imperio Maurya, a grandes rasgos el imperio fundador de la India. Los indios tienen sus propias teorías falopa de quiénes los creó, pero estos fueron los primeros que realmente establecieron algo así como una identidad política india. Chandragupta Maurya era un tipo muy peculiar que conquistó amplios territorios que hasta ese entonces eran del Imperio Nanda. El Imperio Nanda, que estaba en el norte de la India, en toda esta meseta, es el que había conquistado los Mahayanapadas, que eran ciudades-estado de repúblicas del norte de la India, donde había nacido, por ejemplo, Siddhartha Gautama, Buda. La India, en lo que nos importa, son principalmente dos ríos desde donde hay civilizaciones en la antigüedad, el río Indo y el Ganges, y en el medio, esta zona acá, es la llanura indogangética. Es básicamente la zona más poblada de la historia humana. En casi cualquier momento de la humanidad, acá hay más gente que en cualquier otro lugar del mundo, incluso que en China. Pero muy pocas veces estuvieron unificados políticamente, y el primero fue con los Maurya. El tipo después fue, y esto es en serio, no lo inventó el video de historia del mundo, fue al Imperio Seleucida, le ganó en batallas y le hizo un acuerdo donde el Imperio Maurya se quedaba las satrapías orientales y Chandragupta les enviaba 500 elefantes de guerra. Y se casaban, hacían matrimonios reales. Y a partir de ahí tuvieron muy buena relación con el Imperio Seleucida. Le ganaron y entre las negociaciones le dieron 500 elefantes de guerra. Y con Después todos bajaron. los unos sucesores de Alejandro Magno. Hay inscripciones que daba elefantes o incienso o boludeces a los reyes de Egipto, de Cirenaica, de Cartago. Aníbal, cuando cruzó los Alpes, tenía
pero los que manejaban los elefantes eran indios. La verdad es que en este momento específico fue el imperio más poderoso poblado del mundo y de la historia humana hasta el momento, más que lo que hasta ese entonces era en Roma, o la joven China. El tema es que, para empezar, ya ven en el mapa que hay parte del territorio que a los indios les gusta pintar como que era suyo, pero que en realidad no lo controlaba, porque la India, además de que es esta llanura endoganguética con un montón de fronteras naturales en forma de cordilleras, tiene un montonazo de desiertos y junglas que la verdad es que los reinos de la época no podían conquistar y mantener. Y como estado centralizado, duró solamente 50 años, poco después de que se muriera Chandragupta Maurya. Eh, Sentó las bases características de la India a partir de ahí, que básicamente la promoción oficial, en su caso del budismo, fue antes de la reacción védica barra hinduista, y un sistema de castas, que hoy en día es bastante infame por buenos motivos, pero sin durar mucho como Roma. No logró lo que sí logró China, que es que cuando se rompe, se descentraliza y es invadido en distintas partes el Imperio Maurya, no vuelve a haber otro. Por varios siglos la India vuelve a estar partida en pedazos. Se unifica brevemente el Imperio Gupta, se vuelve a partir en pedazos, y eventualmente los únicos que la unificaron, entre comillas, fueron extranjeros, como los mogoles o los británicos. Entonces, el Imperio Maurya, mientras duró, fue muy increíble, pero no logró dejar una unificación política de la India. La India, al revés que China, fue más como Europa, se partió en pedazos. Eh, el Imperio Gupta no lo tratamos, probablemente lo tratemos si hacemos una tier list revisionista después. ¿Dónde creen ustedes que, considerando esto, merezca estar? ¿Alguien quiere A decir ver, algo más? yo quiero que quede claro que la primera vez que escuché el nombre Maurya fue ahora. Así que no sé cuánto poder. A nivel general, lo que, como para preguntar, para tener un poco más idea. Va, primero más a nivel general, como de curiosidad, como para pensar. A donde vayas al este de Persia, el budismo rompe las bolas en algún momento y reaccionan en ida y vuelta, ¿o no? Es algo que siempre. Que el budismo después tuvo una gran influencia No, cultural. no, 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 no. Era una pregunta más en general. Que siempre, que ahora me cuenta con eso que dijiste, que después el hinduismo es como tiene una reacción al budismo. El budismo, en cierto modo, también rompió las bolas en China, rompió las bolas en Japón. Es una cosa que está siempre. El budismo no, igual no, ellos lo fomentaron, tuvieron un gran impulso en ese sentido, o su origen fue completamente separado de este imperio. Ya estaba de antes, pero ellos lo impulsaron mucho. El budismo, Con yo de esto, budismo un poco sé. El momento en que el budismo estuvo más cerca de ser una religión organizada, central, que tenía universidades, templos, como concilios, o sea, todo lo que tuvo en Europa la Iglesia Católica, el momento en que el budismo estuvo más cerca de ser eso fue bajo el patronazgo del Imperio Maurya. Y después de ahí sale para el resto de cosas y se parece un poco de la India. Pero sí creo que. Y de hecho, es lo que el mayor del Imperio Maurya es haber budista purificado Asia. y eso que no se mantuvo el budismo en la India, curiosamente. La cuna de Siddhartha Gautama no es una religión no es una región con mucho budismo hoy en día, sino con mucho hinduismo e islam. Para darte una idea Pero de hasta qué punto la India ha tiene sido más fragmentaria. O sea, no hay continuidad entre los distintos imperios que dominaron la India porque ni siquiera buscan ser de la misma religión o de lo mismo, lo que sea de los anteriores. De hecho, Y en ese sentido, algo que. Perdón, Fran, ibas a decir algo. no, era un poco una afirmación, pero a la vez una duda. El poderío militar del Imperio Maurya no era demasiado marcado porque tampoco lo necesitaban, ¿no? tenían una capacidad para movilizar una cantidad absolutamente brutal de elefantes de guerra y soldados que nadie tenía en ese momento. Hasta donde sabemos, no parecen haber sido excepcionalmente avanzados en lo militar e históricamente ningún reino de la India fue. El tema es que los textos antiguos de la India que tenemos son muy pocos, a diferencia de China y Roma, que nos sobrevivieron un montonazo de textos, sobre todo cómo se quejaban de los bárbaros. De la India sabemos muy poco. Algo en línea con lo que ibas a decir, Eloy, y con lo que mencionaste, cuando mencionaron eso de que
cada uno, eso de que cada uno como que busca algo distinto, una religión distinta, ya llegaremos a esto, pero por más que no les guste a los Moody del mundo, la idea de a la India la inventaron los británicos en mucho sentido, en cierto sentido. A la India, a la idea de que del Himalaya a Ceilán somos y del Indo a El Ganges. al Ganges somos una sola nación que está destinada a ser un estado, ¿o no? Claro, porque tenés la llanura indoganguética, tenés el Himalaya, tenés las montañas del Baluchistán, de Afganistán, pero ¿dónde se frena eso? ¿En la meseta del Deccan? ¿Llega a las junglas o a los desiertos? Y esto de que decís de que de por sí todo eso que decimos, a diferencia de China, no tenía estabilidad en cómo en ser organizado siempre de la misma manera. Pues tener unidad geográfica no significa tener unidad política. Mirá el Danubio, buena parte de la historia, o otras llanuras de Europa. No significa Polonia. No, que seas una llanura no garantiza unidad. Al revés, puede ser que estés constantemente siendo distribuido y repartido para todos lados. Es lo que les pasó a la India. Fue invadido 1 millón de veces del norte y casi siempre los invasores ganaron, a diferencia de Europa y China. Y que vos fijate, incluso en la foto, ya que en la foto del imperio tengas la mitad del continente, porque la mitad del sur no está visible, ya te dice algo en ese sentido. Pero que esto no nos haga olvidar que además de que fueron fundadores del mito de una India, fue un imperio gigantesco y por mucho tiempo fueron, digamos, el más importante. No es que duró tanto en relación a los demás que analizamos hoy. Yo no sé qué tier crean ustedes, para mí no merece ninguno bajo, pero no es Roma y no es China. Yo siento que D, porque Franco dice D. entre D y C. Yo creería que es más alto. Yo creería que es más alto. Yo Tal vez C. diría que sí. Sí, yo voy por ahí también. ¿Eloy? Sí. ¿Vos qué opinas? Sí, a mí me parece. ¿C? C. Corriente ¿Tenés el crecente. Corán? Franco no trajo el Perdido, Corán. Franco. Te dije que me hagas acordar. Yo tengo acá el noble Corán. Yo tengo la Pero religión este es verdadera. de Turquía. Otro que China. ¿Por dónde empezaron, boludo? Espero que sí. ¿Sabes? Sacamos. Sonito de Nokia. Mahoma era un mercader de ciudades-estado de una región Para una cosa. semi... ¿Se escucha la musiquita y los aplausos de mi hermano y sus amigos? No. Perfecto. Sigan. Todo pelota. La península arábiga era bastante el culo del mundo. En el marco de este conflicto entre Partia y en realidad en esta época ya el Imperio Sasánida y la Roma medieval, Bizancio. Con el hoy somos medio negacionistas del término Bizancio. Y la península arábiga tenía mayormente tribus semíticas y un par de ciudades-estado comerciales bastante jóvenes, entre ellas la Meca y Medina. Y por ahí spawneó un tipo llamado Mahoma, un comerciante. Para, contexto, ¿verdad? Porque me dijiste, para aclarar, para que entiendas bien. Semítico no significa que sea judío. Es un término más en general. En cuanto a cómo es el idioma y todo eso, el árabe es la lengua semítica, pero es más como decir, Arameos, judíos, árabes, un montonazo. hay varios Los antiguos dentro de egipcios no eran semitas. Bien. Creo Tenían que había un grupo semítico que llegó hasta Egipto, Y o que se también- teorizaba que podía ser. Tiene que ver con agrupaciones más lingüísticas todo lo que se hace. Como no tenemos idea de lo que hacían, agrupamos a la gente de la época de los 1000 antes de Cristo por cómo sonaba lo que escribían. Como creemos que sonaba, cómo lo escribían más bien. Entonces, este señor Mahoma
la pasea con él, no lo dibujen. Habría que agregar un dibujito de cómo creemos, habría que poner un dibujo de cómo creemos que es. Contexto, es ilegal, es una pena que te amerita muerte dibujar a Alá o a Mahoma con su cara. ¿Se ve mi mouse hoy? Sí, Sí. se ve. Bueno, por acá, este Mahoma flasheó, se convenció, mintió lo que sea, creando una religión, en parte evolución del judaísmo y del cristianismo, el Corán, no vamos a explicar hoy. Ya estuvimos leyendo en San Bernardo, perdón, yo estuve rompiéndole las bolas leyendo sobre el Islam y su peculiar manera de decir que hay que fajar mujeres. Se las arregló para básicamente hacer un pequeño imperio personal atrás suyo como profeta en las ciudades-estado. Viajó hasta lo que hoy es Omán, también conquistó a los restantes y en una de esas se murió. Sus sucesores se pusieron de acuerdo en qué cosas escribir sobre la doctrina islámica y demás, que Mahoma escribió, o hizo que otros escribieran mucho al respecto. A diferencia de Jesús de Nazaret, Mahoma era un conquistador y un político, y sus sucesores establecieron el califato. Es decir, se pusieron de acuerdo de que iba a haber un líder, sucesor de Mahoma, que era el líder espiritual de todos los musulmanes del mundo y con derecho a gobernar sobre todos. Y el Islam es una religión de pretensiones universales. Todo el mundo está y sigue estando destinado a vivir bajo el Islam y bajo el único califa. Ahí fundan lo que hoy se llama el califato ortodoxo o Rashidun, que acá aparece con el color naranja, que de la mano del general Al-Walid, en un par de años, con un ejército que en total tuvo alrededor de 100.000 soldados en su mejor momento, salió de la loma del culo e hizo mierda a Roma y a Persia. En como 5 años conquistó, dio la vuelta acá, conquistó Levante, conquistó Siria. En pocos años conquistaron casi la totalidad de Persia, del Imperio Sasánida, después lo completaron. Fueron para el otro lado, llegaron hasta el Cáucaso, tomaron Egipto. Eh, Básicamente, este es el fin de la antigüedad clásica en todo sentido. Es la muerte del Estado romano como verdadera potencia, gran potencia de primer orden, y es la extinción para siempre de la civilización persa zoroastrista. Eh, Después tienen una guerra civil, la primera fitna, que básicamente hay un golpe de Estado y asciende la dinastía Omeya, pero logra reunificar todo el territorio y el Islam sigue unificado bajo una misma dinastía que conquista, además de parte de Asia Central y llegando a lo que hoy es la India, conquista hasta la península ibérica. De esto hablamos 1.000.000 de veces en el podcast porque el mito fundacional de España es la pelea contra estos tipos. Y llegan hasta Francia, donde pierden. En su momento... No, es este. El califato Omeya, en su mejor momento, fue el imperio más extenso de la historia de la humanidad hasta el momento y probablemente el más poderoso, quizás más que Roma, incluso claramente un competidor. Eh, Intentando unificar todos estos territorios bajo el Islam, también en un lado más negativo, todavía bajo los omeyas, el Islam era más o menos el derecho de la oligarquía, de la aristocracia militar árabe, de que el mundo islámico fuera su propiedad privada, y esto le provocó un enorme resentimiento porque a medida que se expandía, la enorme mayoría de la población no era musulmana y los musulmanes no eran árabes. Entonces, dependías de la administración romana, que eran cristianos, y a medida que se iban islamizando, dejabas de cobrar los impuestos extra, porque el Islam te permitía mantener otras religiones que consideraban dhimmi, de la gente del libro, te cobraban más impuestos. Pero entonces el califato omeya provocó mucho resentimiento en suníes, chiíes, de todas las divisiones del Islam que no eran árabes, incluso muchos árabes y en los no musulmanes, y se terminó comiendo una rebelión que nació acá en el Jorasán, que terminó destruyendo la dinastía Omeya y haciendo que el mundo islámico se divida. La dinastía Omeya después siguió existiendo en el califato, en el Emirato de Córdoba, en Al-Ándalus. Un detalle para lo que has mencionado, pero claro, eso que decías, en general esto de lo que sea de una religión universal y todo eso. De hecho, el significado de musulmán
y del nombre para ser adepto es como decir aquel que se somete a Alá. Como que lo único que necesitas para ser parte, igual que en el cristianismo, es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Acá es eh, aceptar que Alá es el Señor Supremo y Mahoma solo es su profeta. Es como ese es el dogma, como si crees eso, sos del club. De más está decir, es increíble cómo vinieron a romper el mundo, como existía, pero no es que solamente lo rompieron, lo destruyeron y desaparecieron. Crearon y expandieron la que hoy es la segunda religión más grande del mundo y si las tendencias demográficas se mantienen, se va a volver la primera en un par de décadas. La pasea con él. Tuvieron una legitimidad enorme y un ejército de, entre otras cosas, fundamentalistas religiosos que se comieron las religiones y convirtieron un montón de regiones que por siglos habían sido paganas o cristianas o por milenios en permanentemente musulmanas hasta nuestros días. Y fue sucedido por nuevos califatos que hasta se podría argumentar como hiciste vos, hasta se podrían tratar todo como un mismo califato. Yo los hubiera unido con los que siguen, pero bueno, la producción y tendrá que explicar por qué ameritan categorías nuevas cuando vayamos avanzando. Pero ahora estamos No me hubiera tratando el gustado. periodo de... De hecho, el estandarte negro del califato ortodoxo y el estandarte blanco del Omeya son los colores de hoy del movimiento panárabe. ¿Algo que quieran comentar ustedes dos sobre la única religión verdadera? No tengo nada que decir sobre el zoroastrismo. Tal vez el mejor ejemplo en la historia de un imperio religioso, porque hasta hoy en día les cuesta mucho salir de esa dicotomía, a diferencia del cristianismo que nace como una religión civil, si se quiere, o del judaísmo que eventualmente se transformó en una. Al momento todavía les cuesta concebir el Islam como algo que no es una ideología. El Islam está hecho para ser la ideología que justifica por qué nos expandimos sobre todo lo vecino y la manera en que como decir, el Corán tiene muchas reglas administrativas muy específicas, como el cobrar impuestos a los infieles. Y la desaparición del califato, no de sino de la figura de califa, es algo que todavía medio que no se ha superado en el mundo islámico. Hubo una línea directa de sucesión de califas reconocidos por la mayor parte del mundo islámico, aunque que no lo unificaron políticamente, hasta bien entrado el siglo XX, hasta la derrota otomana. De hecho, lo mata Ataturk y el ISIS se reivindicó como califato y mucha gente dijo, buenísimo, volvemos a tener un califato después de un siglo. Hemos vuelto, no le Yo salió. no conozco del todo la figura de la historia de este imperio, pero el califato vendría a ser algo análogo a un papado católico, pero con una figura un tanto más politizada. El califato es el sucesor espiritual de Mahoma, el califa, que unifica políticamente un territorio. En estos momentos había una unión entre el califato religioso y el gobernador político, pero después se rompe y el califa pasa a ser el símbolo religioso. Es Bueno, el Papa entonces es muy, muy parecido a un papa. Sí, de hecho, Un papa católico comienza teniendo la soberanía religiosa y política y luego solo religiosa. el sultanato otomano existió hasta 1922 y el califato siguió existiendo un poco más, porque seguía habiendo un tipo como un papa que no controlaba territorio, que después Pero es como también. lo que dije recién, que idealmente están unidos. Ha habido periodos de la historia en que no, y por ahí, por ejemplo, hablaremos más adelante, ¿no? Pero los mamelucos tenían un sultán político que tenía una figura religiosa, pero idealmente dos cosas. Bueno, como digo, la Iglesia Católica y toda la doctrina del poder secular y el poder espiritual está diseñada para que sea doble el poder. Claro, y que aún si son dos, estén unidos y como la idea es que no se peleen, se me viene a la mente que dos ejemplos parecidos en eso pueden ser los patriarcas en el imperio bizantino, Romano medieval. el imperio después de que cae el occidental, que tenía esto de que es la tradición que quedó hasta hoy en Rusia, de que
hay una cabeza de la religión, pero es medio el domado del poder político. Está ahí como el apoyo ideológico, pero están unidas. Y se me acaba de venir a la mente que esto que decimos no dista mucho de cómo funciona Irán hoy en día. Que tenés el ayatolá, que cumple este papel como de líder espiritual, muy vinculado al poder político a la vez. También, ahora que lo decís, es muy parecido al rol del Tenno, el emperador de Japón. Claro, un poco en ese sentido. Bueno, decidí ir a Igual, buscar agua. no sé si va a haber debate en eso, pero es ese, ¿o no? Yo no creo, ahora No lo sé. vamos a ver, pero yo no sé No qué dejes es. que tus tendencias infieles te siguen. Mira, yo ahora voy al baño, pero para mí merece estar en un top 10 de Imperio de la Historia, pero no en el top 5. Yo lo dejaría en la partida alta bien. Solo porque no hay que ser ese de Imperio. Mi respuesta vuelve a ser esta. La Virgen María está reconocida por el Islam como una mujer que existió y que fue la madre de uno de los profetas, así que es una figura islámica la que estás mostrando. Miren, les quiero ser totalmente sincero. Sí. No tengo grandes argumentos para bajarlo de la S o ponerlo en A, pero por lo que venimos charlando y por lo poco que sabía de antemano, yo lo pondría en A, pero casi que voto en blanco, digamos. Yo también, pero para que ahora lo hablamos bien porque Mastro decidió ir al baño de golpe y quedó todo medio... Bueno. No es top 3, es top 10. Yo ya vuelvo del baño, ustedes vayan debatiendo. Yo creo que también es A. O sea, Dos votos para ustedes. Yo voto comparando con Roma y China, no puede estar en ese. Ese es mi análisis, Claro, básicamente. Principalmente para mí el error, si hubieras dejado unidos a todos los reinos musulmanes, Por ahí sería una S de una, porque estamos hablando de una de las grandes civilizaciones de la historia. Pero, como lo dejaste separado, yo tengo que remarcar otro elemento, que es que el legado es que no tuvo la capacidad de estabilizarse. No tuvo la rutinización de la que estamos hablando que un gran imperio tiene. No tuvo esa adaptabilidad. Porque ahí estamos hablando de un imperio de 120 años que después colapsó en esa sola. En el otro es un imperio de unos 200 años, pero ninguno tuvo esa cosa de cambiaron los tiempos y la cosa seguía estando. Ninguno empezamos y en ese sentido es más una de esas cosas que tiene nafta y quema rápido y arranca y es muy influyente y por eso obviamente todo lo que va a quedar, lo que lo levanta a, pero no... En resumen, Eloy lo que decía, la principal razón para mí para que no sea ese es que los separó. Si hubiera dejado a los tres unidos junto a los dos que van a seguir, ahí podría ser una S porque estamos hablando de las civilizaciones más grandes de la historia. Pero así como lo dejó, le falta esa rutinización, esa estabilización propia como estructura política que lo devolvieron a ese, porque acá no estamos hablando de el Islam, estamos hablando de el califato omeya. Y el califato omeya, como estructura, si nos guiamos por esta categoría, colapsó rápido. Sí, te lo concedo. Entonces, ¿Qué imperio es este? Este para mí, tendría que Estados Unidos, es la parte que le sigue de los musulmanes al Perfecto. Que hereda lo mismo. No es como Pero los otros que...
Para empezar, esta es la Hombre. rebelión Ayubí de la que les hablé, la dinastía Ayubí, que les menciono, Ayubí no, Abbasí, de las que les mencioné antes que había empezado en Jorasán. Básicamente es producto de una rebelión contra los privilegios de la aristocracia árabe omeya por una mayor igualdad a grandes rasgos entre los musulmanes de distintos orígenes étnicos, principalmente persas. Lo cual les costó que el mundo islámico se rompió, dejó de ser políticamente unido, mientras que los califatos ortodoxos y omeya eran la totalidad del mundo de los creyentes musulmanes, el califato abbasí ya no. Por otro lado, con ellos son los que se suele hablar cuando dicen el califato de Damasco. No, el califato de Bagdad, el de Damasco fue el omeya. Con ello se inaugura la casa de la sabiduría, del conocimiento en Bagdad, que fue el centro mundial de la cultura, la tecnología, la matemática y las artes. Con ellos comienza la llamada Edad de Oro del Islam, en parte gracias a esta cultura impresionantemente tolerante que tenían para la época. Obviamente no estándares modernos, pero Es de esta época Ab- Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Shwarzimi o Abu Jafar al-Khwarizmi. al-Khwarizmi, el inventor del álgebra. O sea, esta es la dinastía de los hijos de puta que nos dejaron la matemática. Con los abasíes se crea básicamente la matemática más importante hasta la Revolución Científica Europea del siglo XVII. F. Por aprender. Por ello tengo que dividir. Yo creo que no hay forma de explicar hasta qué punto le rebasaban en conocimiento a los europeos. O sea, la edad que en Europa llamamos la Edad Oscura, estaban años, siglos de distancia los árabes musulmanes. Cuando dicen que el Islam es una religión retrógrada, naturalmente más tendiente a la barbarie que el cristianismo occidental, los valores judio-cristianos, lo que sea, te dicen, bueno, sí, eso lo decís porque estás hablando desde hoy en día. Volvé a esta época que es la edad dorada del Islam y la ecuación se revierte. O sea, es un accidente histórico que uno esté más avanzado o no. En este momento, años 800, 900, sí, la dinastía Tang de China y el califato Abbasí eran por afano los lugares más avanzados del mundo tecnológicamente y a nivel hasta arquitectónico, de salud pública, eficacia administrativa. No necesariamente militar, todavía en esta época sí igual militar, después decayeron en relación a Europa, pero la superioridad que tenían en el comercio, en la ciencia era total. De hecho, hablando de la dinastía Tang, viste que ellos se expandieron por Asia Central, llegaron muy al norte, donde chocaban con la influencia china. Ellos enviaron 4.000 mercenarios a ayudar a la dinastía china a pelear contra la rebelión de An Lushan, eh, que es algo bizarro, pero muy de superpotencia hacer ese tipo de cosas, sobre todo porque son muchas distancias. Un problema, con ellos se termina un proceso que ya le había pasado a los omeyas tuvieron muchas rebeliones que casi los rompen, finalmente los rompe la rebelión abasí, la revolución abasí, que más o menos mantiene casi todo el territorio, excepto la península ibérica, pero poco a poco se va descentralizando y ellos se empieza a romper la unión entre califato y control político. De golpe, Marruecos, quien fuera la nobleza que estaba en Marruecos y en Algeria en la época, deja de obedecer a Bagdad y sí, técnicamente son parte del califato espiritualmente, pero ya no les cobramos impuestos, no los obligamos a pelear la guerra. Y así se empieza a partir en pedazos. Después se independiza lo que sería Túnez, después otra parte en Asia Central y Persia. Y finalmente, en el año 945, una dinastía, Castellón me olvidé el nombre, creo que es Búshida,
los búshidas conquistan Bagdad y dicen, el califato sigue vivo, pero las decisiones militares las tomamos nosotros. Entonces se vuelve más como un papado, pero deja de existir realmente como el califato. En sí mismo, ese califato siguió manteniéndose como el califato de Bagdad hasta que los mongoles aniquilan la ciudad y matan a todos. 1000 años después, los búshidas volverían a conquistar Bagdad 2 veces, pero viniendo desde Estados Unidos. Hijo de puta. Esa fue buena. Perdón, me dejaste picando, me llamé búshida. Por eso no son la religión verdadera. El protestantismo. Gracias. ¿Cuántas veces puedo mostrar esta imagen? Todo lo que quieras. Que te vamos a borronear, vamos a poner la foto de Alá, una selfie de Alá cada vez que aparezca eso. Te muestro una imagen de mi religión, que también es anticatólica. A ver si se ve. Si se lee. No. Es una lapicera que dice Pichetto. Pichetto 2023. No es malo hacer plata. El pobrismo. La episcopal. Bueno. Sí, el capitalismo. Bueno. ¿Qué tier le corresponde a los ácidas? A ver, tuvieron muy bueno. A nivel cultural, fueron bastante fuertes, como decís, a nivel intelectual. También cabe aclarar que eso en buena parte. A ver, hay que disociarnos un poco porque por más que es un estado religioso, pensémoslo por afuera de la religión, porque si no vamos a seguir pensando en el Islam. Sí. Como estructura en este sentido. ¿Qué tan verdaderamente centralizado era todo eso? ¿Está centralizado o porque yo lo que veo mucho del primer Islam, que lo dejamos pasar en el primero siendo A, porque era el comienzo y porque tenemos que meter el que difundieron el Islam y todo eso, sacando de esa influencia, ya estamos hablando de un continuador del Islam, en muchas regiones y por mucho tiempo, eso de los impuestos a los infieles y todo eso, es una forma de gobierno indirecto que es medio que el Estado casi que se desentiende de lo que esté pasando ahí adentro, que el mapa aparece todo dominando, aparece en pleno control de estos pedazos de desierto en los que hay 3 aldeas. Básicamente porque tiene las tribus del medio. Y la mitad de esas aldeas no son musulmanas, capaz, todavía. No. Entonces, creo que ellos son los primeros que empiezan a tener población mayoritaria musulmana. claro. Pero no es que estamos hablando todavía de una estructura tan consolidada en ese sentido. Sí, agrego. De prácticamente todos los imperios antiguos, premodernos inclusive. Casi siempre los romanos, como hay una aristocracia local, sacamos a los tipos que están en contra nuestro, a los aristócratas les damos un par de cositas, y ustedes mándenos plata y soldados y más o menos no hagan las cosas tan distintas de como las hacemos nosotros en casa, pero los dejamos que se manejen. Sí, pero hay una diferencia ahí. No fue algo muy excepcional, fue una casta militar manejando un territorio con una buena justificación, pero no es que tuvieron algo extraordinario o revolucionario en ese sentido. O sea, tuvieron una religión muy importante, pero no, siguieron siendo muy... Y de hecho la descentralización es básicamente cuando las élites locales que ya se gobernaban solas deciden dejar de darte bola cuando le hablas. Entonces... te ghostean. Igual que lo que le pasó en Roma en Occidente. Sí, yo en realidad soy emperador de Roma en tu nombre, pero no te voy a hacer caso. Vas perdiendo provincias, de facto. Yo diría que es una B. Una B, sí, porque sigue siendo un centro de atracción cultural e intelectual importantísimo. Pero ya el mundo islámico dividido, con ellos se parte en pedazos de una manera que no se va a recuperar nunca. Hubo intentos más cortos de hacerlo y no tuvieron tanto éxito. Y frena su avance. Pero fue una edad de oro del mundo islámico. Fue el centro del mundo. Antes parecía que el Islam se iba a comer el planeta en cuestión de pocos siglos. Es que si veías esto, sí, bueno, ponerle la... Creo que no es la época en la que el Imperio Carolingio y el Roma empiezan a volver a ganar territorio que habían perdido. Se crea la marca hispánica, reconquistan los romanos Anatolia. Esta es más o menos la época, sí, o sea, el Imperio Carolingio nació y se partió en el mismo periodo en que el Mediterráneo era dominado por los abasíes. Y
eran el culo del mundo. Justo el carolingio fue excepcionalmente poderoso, pero en general los estados europeos de esta época eran una reverenda cagada trazada en relación al califato de Bagdad. Era poderoso el Imperio Carolingio en Europa como es poderosa Ruanda dentro de África. Claro, hablando bien de Ruanda por nuestro amigo Paul Kagame, el, el Ataturk o el Napoleón, El Napoleón de África. destructor de los genocidas y del Congo. ¿Cuál sigue ahora? ¿Qué nos trae? Ahora, generalmente se habla de los 4 grandes califatos de la Edad Media, el ortodoxo y el omeya, que los puse como unos, el abasí que está ahí, y el fatimí. ¿Qué fue el fatimí? ¿Vieron que les había dicho que el califato ayubí se rompió en pedacitos y uno de esos era Túnez? Bueno, con ayuda de una rebelión mayormente de bereberes, chiíes, de... Contexto, ya que estamos, y que ya estamos tanto en el Islam. Eh, a ver, ¿qué es esto de chiíes, suní, las orientaciones distintas? Si tuviéramos que resumirlo brevemente. ¿Vieron que los cristianos no se ponen de acuerdo si ser católicos, protestantes o demás cosas? Bueno, desde muy temprano los musulmanes no se ponían de acuerdo sobre ¿el califato es de los sucesores de Mahoma? Bueno, ¿está bien eso? No. ¿Quién es realmente el sucesor de Mahoma? Está el primo, está el sobrino, está la hija, y demás a eso se mataban. Y en este caso, unos que piensan algo, sé que después fueron desarrollando un montón de ramas con pensamiento distinto. Pero la base es sobre la sucesión de Mahoma y todos los califatos que vimos hasta ahora, incluido el Abbasí, decían, venimos de una manera de otra que Mahoma. El Abbasí fue árabe también, solo que rompió las leyes básicamente supremacistas árabes que había. De hecho, Es medio como si queremos poner una diferencia, podemos decir que el suní, que fueron los como la línea que ganó la gran guerra civil que mencionaste, predominantemente eran árabes y era como la ideología oficial esa casta militar arábiga, esa maometana, mientras que los chiíes fueron más populares en esta época entre las etnias periféricas del imperio, griegos conversos, judeos conversos, bereberes, persas, etc. bien, diciéndolo así, casi que lo más que se me ocurre comparándolo es casi un poco como la grieta ortodoxo-católico de si el heredero es San Pedro Pablo. o el patriarca ecuménico de Constantinopla. Tiene un parecido con eso. Entonces, a la dinastía que se había hecho la boluda y se independizó del califato en Túnez, una revuelta los baja y establece, también poniendo un árabe que reclamaba descendencia de Mahoma, sí, la dinastía Fatimí. Y le fue muy bien porque se terminaron comiendo Egipto y pusieron su capital en Cairo, ahora el califato de Cairo. Y por un casi, no, en realidad su poder duro fue un buen par de siglos porque eran el estado más poderoso del momento en el Mediterráneo y seguían siendo la edad de oro del Islam se mantuvo por más que ellos no eran el epicentro, seguían siendo un lugar muy avanzado, pero tuvieron sus cosas raras como por ejemplo que su ejército estaba dividido en líneas étnicas según qué función tenían las personas que venían de tal etnia o de tal. Y eventualmente había guerras civiles donde se mataban entre esos bandos del ejército y terminaban descentralizando el poder político. Eh, Mantuvieron el nivel de tolerancia típico de los califatos que mencionamos hasta ahora, pero les cayeron 2 plagas. La primera fueron los turcos selyúcidas, que los hicieron pelota en el Levante. De una manera que vamos a explicar después, unos turcos se convirtieron al Islam y llegaron desde el culo al mundo hasta ahí. Y después las cruzadas. Las cruzadas fueron contra los selyúcidas y contra ellos. Y terminaron perdiendo a manos de las cruzadas reiteradas veces hasta que un tipo poco conocido llamado Saladino derroca al califa y dice, no, ahora mi dinastía, también en el Cairo, los ayubíes, que me confundí el nombre antes, y se muere completamente el Fatimí y se parte en un montón de pedacitos de manera no permanente, pero por mucho tiempo.
Así que fue medio sucesor de los demás, pero con ellos es que finalmente el mundo islámico deja de estar en su era dorada políticamente hablando. Les cayeron las cruzadas y perdieron, le cayeron los turcos y perdieron, se partieron en pedacitos, no fueron muy exitosos en su final. Yo los veo una D, personalmente. A mí me recuerda lo que Eloy hablaba de Cartago, no de una manera tan drástica, pero Cartago sí construyó lo suyo, ellos más o menos que lo heredaron y no lo supieron mantener. O no lo Sí. pudieron. Sí, yo creo que va de. No es demasiado remarcable. No es pete, pero no es remarcable. D. Fran, Sí, coincido. D. reitero, si hubiéramos sumado a los tres que acabamos de poner, sería una S de cabeza. Pero bueno, De acuerdo. fue como se puso. A pedido del público. ¿Quién hizo la división? A pedidos del público. Terminamos con los musulmanes. Ahora van a volver. El Islam volverá de la mano de los turcos en el próximo capítulo, que en realidad espero que sea en este. Eloy, ¿querés explicar por qué podría ser interesante esto? ¿Por qué te lo llamaron? Yo explico. Este inicialmente no lo habíamos incluido, Mastro no lo había incluido, pero a mí se me ocurrió que es un buen ejemplo, y ya lo adelanto, del tier F, de ese tipo de entidades que solamente son llamados imperio porque tienen más o menos buen marketing y nada realmente que lo merezca. Se lo conoce como el Imperio del Mar del Norte, o el Imperio Canutino. Tuvo un rey importante llamado Canuto el Grande, que fue simultáneamente rey, como se ve en el mapita, de Noruega, Dinamarca y de lo que en ese momento era Inglaterra, las monarquías anglosajonas. Nunca llegaron a ser un solo reino, era lo que llamaba una unión personal, es decir, él por separado era rey de cada uno de esos territorios, o los había conquistado, o se había casado con una hija del rey anterior, sin unificarlo. O sea, burocráticamente siguen siendo distintos, hablaba cada uno su propia lengua, y las cosas que se le permitían hacer en Inglaterra no eran las mismas que se le permitía hacer en las islas escocesas o en Dinamarca. Por un momento llegó a ser relativamente importante porque fue un gran conquistador. Fue, en su momento, los vikingos, que tal vez en otro momento hablemos de ellos, fueron el equivalente marítimo a lo que fueron los hunos, de los que ya hablamos, en las estepas. Es decir, bárbaros que, como eran muy buenos navegando y muy agresivos e imparables, iban rompiendo cosas por el mundo. Eventualmente se empiezan a consolidar reinos, a medida que se van civilizando, se vuelven monarquías cristianas, y varias de esas monarquías, en lo que van definiendo sus distintas fronteras, pasan periodos en que están unidas o separadas. Y este fue el periodo de mayor unidad, bajo un rey cristiano que era Canuto, que era tan importante por esa fama de conquistador que más o menos se ganó esa fama de ser el Atila el Uno del Norte, con la ventaja de que era cristiano y más o menos civilizado, y probablemente era el segundo monarca más poderoso de Europa después del Sacro Emperador Romano, del que vamos a hablar después. Para mí este es un ejemplo de tier F, porque ya ven lo poquito que duró. No, todo lo que nosotros hasta ahora hemos dado como razones para poner alto a un imperio no lo tiene. No fue unificado, no tuvo esa rutinización, ni siquiera todos estos territorios llegaron a sentirse como parte de la misma cosa. Duró poco, militarmente fue grande, pero tampoco la gran cosa. No llegó a tener un gran legado civilizacional a sus alrededores, ni grandes innovaciones tecnológicas. La única razón por la que se la dice como imperio es por dos cosas. Uno, se ve grande en el mapa, y si ignorás el hecho de que nunca estuvieron institucionalmente unidos, podés decir que fueron un imperio y que Canuto fue un gran emperador. Y segundo, son más o menos antepasados de los ingleses. Si vos lees un libro de historia inglesa, como por el que yo tengo ahí, aparecen estos. Y todo lo que esté en la historia de los ingleses, como los ingleses escribieron la historia del mundo, básicamente, está muy sobreproporcionado. Se ve mucho más grande de lo que realmente es. Son tan breves como Alejandro Magno sin su legado, tan violentos como Atila el Uno sin su influencia, y eso. En su capacidad de poner la mierda todo. Sí, son para mí el ejemplo de
un imperio que solamente le dicen como tal porque cierta gente está interesada en que así sea, pero que no se lo merece bajo ningún punto de vista. En respuesta, un poco cuestionando algunas de las cosas que dijiste, Vikingos es una serie muy copada. Pero pasa antes. O sea, Yo toda me esa zona siento no es que y no Canuto puedo. es importante. Los vikingos The llegaron a Last ser una Kingdom. civilización importante, conquistaron Sicilia, por ejemplo, llegaron a España, Constantinopla, de hecho eso en la serie de Vikingos se ve, pero todo eso fue antes de esto. Canuto lo único que hizo fue, por una serie de cuestiones raras, dinásticas y militares, cómo funcionan las familias europeas, heredaron todo esos reinos. Pero Inglaterra, por ejemplo, ya se había vuelto vikinga, nórdica, antes de él. Estoy empezando a creer que los unos se merecían más una pero el daño ya está hecho. Datazo, ¿sabes cuánto tiempo duró el imperio de Canuto en su máxima extensión, la que conocen en los mapas? 7 años. ¿Ven? No es una mierda. Duró Simplemente tanto. pusimos esto por capricho de Eloy. No, por Digamos, recomendación de algún amigo, me parece. digamos Igual todo, después. duró más que el gobierno de Alfonsín. Sin No, yo quería poner, inflación. me parece el contraejemplo de lo que no es un imperio. O sea, Sí. que vos Bien. puedas Perfecto. decir hubo un tipo que dominó muchos lugares a más o menos al mismo tiempo, no alcanza para decir. Para mí era el F más merecido de todos. Me da gracia porque es un buen pie. Vos planteaste esto de que comparando de que no era ni una cosa, ni otra, ni tal, ¿no? Que no era ni un gran imperio ni violento, no era ni violento, ni el gran imperio violento, ni el gran trascendental, ni tal otra cosa. Y el próximo es un sacro imperio germano que no era ni sacro, ni imperio, ni germánico En su forma final. en su forma final. Eloy, perdón, no puse acá el imperio carolingio, que considerando todo ahora debería haberlo puesto como una parte, porque por más que es el que simbólicamente comienza esto, en realidad no hay una continuidad real hasta la era de Otón el Grande, que reacciona a las invasiones magiares, unificando los reinos de Europa Central y el norte de Pero Italia. explícalo del principio. ¿Qué es el Sacro Imperio Romano Germánico? Algo Oh, muy fácil de explicar. 5 minutos. ¿por qué puse 3 fechas? Porque básicamente el Sacro Imperio funciona por un par de siglos como un imperio feudal, pero un imperio, y después funciona como una vaga alianza de pequeños estados constantemente en guerra entre sí, pero vagamente unidos en relación al extranjero y con miembros más fuertes que tenían parte del territorio dentro y afuera. Es decir, por un tiempo funcionó más o menos como un estado y por el otro no. Por el otro funcionó como una mezcla entre la Unión Europea y las Naciones Unidas. Un quilombo. ¿Y por qué? También considerando solo la parte izquierda, los primeros 3 siglos, fue el estado más poderoso de Europa, de la Europa central, del mundo católico. Eh, Indudablemente, creció mucho la población de lo que eventualmente sería Alemania en esa época. Eh, Sin embargo, se básicamente amenazaba el poder de la Iglesia Católica del Vaticano y el Vaticano estuvo en una guerra fría con ellos por muchísimo tiempo que la terminó ganando básicamente logrando bajo promesas de mayor autonomía comprarse el favor de distintos nobles y príncipes y haciendo que el Sacro Imperio termine funcionando como esta colección de estados pequeños que se matan entre sí. Así que De perdió hecho, contra el Papa. ahí mandé una foto, si querés ponerla al Discord para copiar y ver cómo era por dentro ese. Oh, Porque ahí lo vemos y parece algo unido. ¿Estás compartiendo pantalla o solo Acá este está. es el Papa. Esto es en el año, ahí te digo en qué año, encima no le mal busqué la página. Pero esto en algún punto del 1000 y algo. Y seguía estando Hungría, así que Eh, 1300 será.
estampado que había países que estaban mitad adentro del imperio y mitad afuera. De hecho, en su etapa final, que yo insisto, creo que Europa Universalis muestra una manera muy increíblemente realista de ver cómo funcionaba en su etapa de la edad moderna temprana, porque era un quilombo enorme, y porque Prusia y Austria tenían parte de su imperio dentro y parte fuera, y constantemente los austríacos, los Habsburgos lo dominaron por dentro. Entonces, para mí hay fundamentalmente dos sacroimperios distintos. El Estado feudal medieval, medieval temprano medio, y la vaga alianza de barra colección de pequeños estados de la Edad Media tardía y la modernidad temprana. Que cabe aclarar que prácticamente para cada guerra importante de Europa, después del 1200 en adelante, tuvieron gente de ambos lados, no es que iban juntos. Y luego la Reforma Protestante, que lo parta al medio y en la Paz de Westfalia básicamente deciden que no podían matar a todos los católicos ni a todos los protestantes. ¿Y por qué la fecha final es 1804? Generalmente dicen que es que Napoleón lo abole. En realidad Napoleón no lo abole. Napoleón iba a robarles el título y su último emperador lo abole porque después de que Napoleón los cagara a palos dijo, no le voy a regalar otro título a este hijo de puta. Mirá si este pendejo que viene de Córcega, que está acá nomás, que va a ser el título, va a tener el título de emperador del Sacro Imperio. Napoleón se puso igual varios títulos de emperador igual. ¿Qué van a hacer? ¿Ganarles? Bueno, le ganaron, pero tardaron mucho. Así que complicado de evaluar con todo esto, ahora que hay dos. Por un lado, el imperio medieval fue muy destacado. No fue un ejemplo de lo que no fue el imperio del Mar del Norte. Duró un buen rato, pero también duró el rato cuando Europa era la región más de mierda de su historia, La básicamente. pregunta es, ¿qué legado dejó el Sacro Imperio? No, No logró un Alemania, legado de... Alemania es un país por el Sacro Imperio Romano. Sí, pero... Y hasta ahí, porque no, un montón de territorios del Sacro Imperio no fueron a Alemania, y lo dominaba Austria, que... Incluso Austria, gracias a que la dinastía de Habsburgo fue Sacro Emperador Romano, después pudieron casarse con los españoles. Es un valor simbólico, no hay que tratar de pensarlo como un Estado territorial normal, sino por la importancia simbólica que significaba ser el equivalente secular a lo que el Papa era en el mundo espiritual. Vos pensás que en Inglaterra, vos leés la historia de cualquier país medieval, Inglaterra, Francia, Hungría, los reinos españoles, y en algún momento aparece un tipo que llevó a la quiebra su reino porque quería competir por el título de emperador. Supuestamente, incluso hay teorías de que las cruzadas fueron una forma del Papa de flexearle al emperador romano, al Sacro Emperador, y decirle, ves, yo también puedo agarrar un ejército y mandarlos al lado, no me hagas que te lo mande a vos. Entonces, Es el secretario general de la ONU. señor católico, ¿ibas a decir algo sobre vuestro Sacro Sí. Imperio? Señor católico. En el mismo sentido que lo que decía Eloy, creo que la herencia cultural, barra política, barra decisiones dentro de Europa es más importante que lo que efectivamente tal vez fue en su momento dentro del mundo. Pero tiene una importancia grande dentro de Europa para lo que termina siendo la organización final y el establecimiento de los estados-nación ya después de la paz de Westfalia. Mira, no te digo desde porque me van a putear, no quiero mirar para abajo la cara cuando digo de, pero si no es de, podría ser C. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sé. Tiene el rango justo de cosas importantes y cosas chotas para que le demos el lado intermedio. Sí, Sí. D es demasiado poco. Ese. Y B me es parece demasiado. C. Bueno, Eso Bueno, lo vemos. conclusiones más tarde. ¿Cómo quedamos? Y me estoy Estamos arrepintiendo muy un poco de haber puesto a los unos en un boludo, en vez de N.
Creo que Sarsa tuvo razón con los unos. Bueno, Ahora la podemos revisar sobre el final. Yo Sí. propongo que cuando terminemos todo hagamos una gran revisión. Sí, porque después podemos descubrir, che, en realidad este merecía arriba, abajo, sí. Pero fuera de eso nos está quedando casi una distribución normal. La matemática se sigue aplicando. Sí, sí. Y Gracias a calificaciones siempre son, qué las calificaciones siempre son arbitrarias. O sea, de nuevo, si hubieras puesto todos los califatos juntos, los califatos originales, no, es ese. Si hubiera separado las dinastías chinas o romanas, alguna hubiera tocado un rango más bajo, y todas las que están en F, que son las que coincidimos en que indirectamente no deberían haber estado, si fuéramos rigurosos. Así que... en duda con esto nada más, pero estos dos, sin duda. Sí, sí. Bien, entonces nos quedan básicamente los del Renacimiento, los que nacen en la Edad Media tardía y ganan protagonismo entre los siglos XII y XV. Aragón y después los imperios de la modernidad temprana, propiamente dichos. Por más que algunos son pedacitos de la modernidad temprana. Los así llamados imperios de la pólvora. Imperio de la pólvora, y no está la Partia, la Persia de la pólvora, pero bueno, quedará para un tier list alternativo en todo caso. Me gusta estéticamente cómo está quedando todavía. Me parece que en general tomamos decisiones además. La E me parece que va a quedar muy sospechosamente vacía porque es raro ser un imperio y ser mediocre. Sí. Nada que no se pueda solucionar en el futuro. Yo me ocurre que podrían ser pero los vamos a ir viendo más. Sí, para mí va a haber muchos después. En fin. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber sintonizado, visto, escuchado otro episodio de Es Más Complejo. Dejen sus recomendaciones, si están de acuerdo con las calificaciones que dimos, si quieren que incluyamos otro imperio, si les hubiera gustado otro criterio, si alguno de los que vieron acá les parece que no debería estar o debería estar dividido o lo que sea. Y, como siempre, lo veremos en otro video.